Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Ladiaki y el día de hoy les quiero hablar de un tema que me causa bastante conflicto y que tiene que ver con, pues, las opiniones de las personas respecto a la literatura desde muy lejos. Sí. ¿Por qué me refiero a las opiniones de la gente desde la literatura a una distancia tremenda? Porque casualmente he detectado que las personas que más juzgan la buena de la mala literatura y que pues realmente son aficionados, ni siquiera leen un libro al año. Es espeluznante darnos cuenta de personas que lo único que han estado haciendo es limitar, por ejemplo, a sus hijos a que puedan apreciar una gran obra solo porque ellos no leen, no desarrollaron ese gusto, ese talento, esa cualidad, esa capacidad de ampliar sus horizontes y pues terminan por resolver que sus hijos deben de estacionarse igual que ellos, porque finalmente a muchos padres les causa bastante temor que sus hijos lo rebasen, lo superen en algún punto, porque luego se pierde el control, la autoridad. Esto pasa mucho en hogares y esto pasa mucho con algún tipo de literatura que algún tipo de personas considera no debería de ser leído por un tipo de público. En particular, hoy voy a hablar de, sin hacer más rodeos, de cómo deberíamos de evitar que nuestros hijos no puedan decidir qué quieren leer. Si bien cuando un hijo es menor de edad, los padres están con la total autoridad de decisión de qué tipo de obras deben de leer sus hijos, lo cierto es que debemos entender que la literatura es una de las bellas artes que a lo largo de la historia se ha comprobado que enriquece, que desarrolla la forma de pensar de la juventud y de la humanidad en general, no nada más de la juventud. Entonces, pensar en limitar el tipo de obras que podrían leer algunos jóvenes me parece lamentable, sobre todo por lo que ya les dije, que la mayoría de las personas que deciden limitar a sus hijos de qué obras deberían de leer y qué obras no deberían de leer, finalmente tienen criterios limitados por la poca lectura que ellos llevan en sus vidas, ¿no? Me he dedicado a investigar ahí un poco en escuelas, colegios y gente cercana, donde me he dado cuenta de qué es lo que está pasando con este fenómeno de la censura literaria y me da mucha tristeza darme cuenta de que sí, son los padres los que deciden que la situación global siga retardando el conocimiento, la evolución humana, para que podamos ser una raza mejor. Y sí, no creo estar exagerando al decirles esto, porque es bien sabido que antes de que existieran las grandes escuelas con los grandes formatos y las grandes instituciones que desarrollaron la educación, los alumnos a lo único que tenían alcance, los primeros alumnos, pues era a los grandes libros, porque no había los grandes maestros tal vez, solamente teníamos gente muy experimentada en diferentes áreas que era la que compartía su conocimiento. Pero los grandes hombres a lo largo de la historia mueren, finalmente van a morir, todos somos mortales, entonces perdernos de la maravilla que han dejado grandes hombres en la historia solo porque ya no están vivos y ya no podemos tener una conversación con ellos, una charla, una clase con ellos, entonces los vamos a limitar solo porque entre sus páginas podemos encontrarnos con una palabra altisonante, porque entre sus páginas podemos descubrir que sus personajes hablan del sexo de una manera que les parece incongruente o inadecuada para cierto grupo de jóvenes, pues creo que es muy lamentable esta postura porque me he dedicado a la tarea incluso, y la verdad es que me duele hasta la cabeza cuando lo he hecho, de buscar libros de literatura que le llaman, la catalogan juvenil, que también yo dejaría en tela de juicio eso de la literatura juvenil, si de verdad existe y si de verdad está funcionando y si no es algo más comercial lo que la mueve y lo que la motiva y lo que la segmenta. Pero bueno, eso será para otro tema. El caso es de que este tipo de literatura, he leído algunos de estos libros y me encuentro con páginas y páginas de temas que creo entonces no deberían de ser adecuados para esos jóvenes.
porque hablan de sexo, hablan de posiciones sexuales, hablan de violencia, hablan de cosas que tal vez los jóvenes podrían malinterpretar. Y tristemente les digo algo, cuando estos jóvenes deciden por ustedes mismos, padres, leer obras chatarra, obras catalogadas para jóvenes, pero que en realidad están consideradas como literatura ligera, que no ayuda como al desarrollo de la mente, del intelecto al momento de leerlas, pues lo único que están logrando es que sus hijos sí generen muchos esquemas respecto a lo que están absorbiendo en esas obras y que no estén desarrollando sus mentes con los grandes autores. De una vez les digo a los padres que han vivido pues tal vez vendados de ojos, que pues tal vez no han leído a los grandes autores, porque se sorprenderían, como yo me he sorprendido cada que leo a un gran autor, de esos que han sido consagrados a lo largo de la historia como los grandes de verdad de la literatura. No voy a dar nombres, ustedes pueden buscarlos, pero el abanico de posibilidades es mucho y la cantidad de groserías que mencionan en sus obras es también mucha. Utilizan muchas palabras regionales, muchas palabras vulgares para acercarse al tipo de narrador que están buscando. Esto no significa que la obra tenga menor o mayor calidad. Están totalmente errados cuando ustedes creen que un correcto autor debe de escribir con palabras adecuadas, un vocabulario propio como el que yo utilizo para expresarme en estos videos. Pero la razón por la que yo me expreso así en estos videos es porque me gusta tener un trato cordial, porque definitivamente no sé quién va a ser mi espectador y me agrada que ustedes se sientan cómodos en esta charla. Es un diálogo que estamos teniendo. Pero en una obra literaria, muchos grandes autores son tan soberbios que ni siquiera les importa quién los va a leer. Solo les importa hacer sus grandes obras y nos las dejan allí como herencia de su legado, de su gran capacidad intelectual, y para que nosotros las desmenucemos el resto de nuestra vida, de la historia de la humanidad, y que nos dediquemos a pensar en los motivos que habrá tenido tal autor para haber pensado y dicho y escrito un montón de patrañas. Pero bueno, finalmente la realidad es esa. Allí es donde se demuestra mucho de la pobreza literaria de muchos padres que obviamente pues vienen heredando un retroceso literario que ha habido a través de los años y que pues sí, si bien ustedes pueden decidir seguir limitando los consumos de otro tipo de artes como tal vez las series, las películas o cosas que son un poco más ligeras también, lo cierto es que en los libros hay que tener más cuidado, porque si nosotros no somos los grandes lectores, no tenemos experiencia lectora, pues tampoco tal vez vamos a tener la más acertada decisión en elegir qué obras queremos que nuestros hijos lean. Sí, tal vez cuando tienen una etapa pequeña, ¿no? 8, 9, 10 años, pues está padre tener un cuidado de qué tipos de libros van a estar leyendo los niños. No le vamos a poner un Marqués de Sade a un niño de 8, 10 años. Sin embargo, ya en la adolescencia podemos hablar de que los niños son devoradores, devoradores de historias. Los niños tienen una capacidad, los adolescentes más bien, ya tienen una capacidad tremenda de devorar libros y ellos de verdad quieren evolucionar, crecer, su mente quiere desarrollarse. Y muchas veces son los padres, también los profesores, los que deciden frenar ese proceso. Tal vez se me vengan en contra muchos, pero al final yo no me guardo lo que pienso y me gusta que lo sepan porque creo que sí estamos ante un gran abismo en el medio literario, sobre todo personas que les gusta promover la lectura y que al final no se dan cuenta del tremendo, enorme daño catastrófico que le están dando a la literatura, que le están haciendo al mundo literario al reprimir la lectura a los jóvenes. Los jóvenes en la etapa adolescente y en adelante son devoradores. Y créanme, si ustedes creen que están sabiendo limitar a sus hijos de qué consumir y qué no, porque luego les puedan robar su infancia o sus mejores años, atrévanse a echarse un chapuzón a las conversaciones que mantienen con sus compañeros de igual edad. No los podemos meter a los hijos en una burbuja de cristal y hacer como que no pasan y no ven todas esas cosas. Finalmente esas cosas están allá afuera, el vocabulario soez existe y los temas de sexo ya ellos los dominan desde pequeños en las aulas y ustedes no van a poder frenar eso nunca.
qué mejor que escuchen estos temas de los grandes autores que por lo menos les den una base de hacia dónde deben dirigir esas emociones o hacia dónde va todo este mundo del sexo, de la violencia y de ser adulto y todas sus marañas y todo lo que implica serlo. Hasta una próxima entrega.